Señor Pázara, como usted sabe, no hace muchas horas atrás, la presidenta de gobierno, la señora Dina Boluarte, condecoró al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y el escritor dijo dos cosas que me parece que realmente valen la pena comentar. La primera de ellas es su queja y su crítica a los gobiernos de México, de Argentina y Colombia, que serían partidarios de una narrativa que elimina el intento de golpe por parte del expresidente Castillo. Creo que Vargas Llosa tiene razón en el sentido de que la intervención de estos mandatarios no corresponde a la tradición latinoamericana de no intervención en asuntos internos. Es decir, creo que especialmente en el caso de López Obrador ha habido expresiones sumamente descomedidas, impertinentes. Creo que Petro, el presidente de Colombia, también ha incurrido en esto. Boris ha sido más cauteloso, pero creo que la preocupación internacional sobre el caso de Perú, que amerita esa preocupación, debe expresarse donde corresponde. Es decir, hay espacios internacionales como la OEA y Naciones Unidas, en los cuales creo que legítimamente cualquier gobierno puede mostrar preocupación, interés e incluso sugerir o plantear la intervención de estos espacios internacionales. Pero evidentemente la intervención de un gobierno sobre otro es poco atinada, por decirlo menos, ¿no? La segunda cuestión es que Mario Vargas Llosa enfatiza la legitimidad constitucional de la investidura de la presidenta, pero acto seguido respalda las acciones que el gobierno del Perú actual está desarrollando, sobre todo frente al tema de las protestas. Y me parece que aquí hay una suerte de convalidación del hecho de la legitimidad con la represión, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Bueno, creo que en esto sí hay que discrepar con nuestro premio Nobel. Ya él había dirigido una carta a la presidenta hace unos 10 días, los cuales decía esto que usted recuerda y que ha hecho más explícito aún y más enfático en el discurso de aceptación de la Orden del Sol. Creo que los politólogos distinguen con acierto lo que es la legitimidad de origen de lo que es la legitimidad por resultados. E indudablemente Dina Boluarte tiene legitimidad de origen. Esto quizá podemos abordarlo con más detalle después. Digamos, ha sucedido, de acuerdo a las reglas constitucionales, ha sucedido a quien era presidente de la República, Castillo. Pero los resultados son penosos. Es decir, en 3 meses de gobierno tenemos alrededor de 70 muertos, muchos de los cuales no solamente no tienen explicación, sino que claramente son muertes que no se debían haber producido. Ese hecho, y si usted le suma el que las investigaciones y las responsabilidades no han avanzado y no se han precisado, entonces hay un problema de legitimidad por resultados clarísimo, ¿no? Vargas Llosa avala, ¿no? Suscribe estas acciones que son indudablemente reprobables. Hay un detalle, además, digamos, poco elegante en el asunto de la condecoración de Vargas Llosa, y es que la condecoración se anuncia súbitamente pocos días después de la carta enviada por Vargas Llosa legitimando a la presidenta. Y esto es muy inelegante, ¿no? Por decirlo de alguna forma prudente. Una destacada escritora peruana me decía hace algunos días atrás que la polarización que vive el Perú no es solo política y social, es también familiar. La lectura de los partidarios del gobierno es bastante simple. Mire, se trata de los revoltosos de toda la vida que, asusados por agentes extranjeros, buscan desestabilizar la democracia del país. Como usted sabe, yo no vivo en el Perú, pero trato de seguir muy en detalle la situación peruana hasta donde me es posible, ¿no? Y mi impresión
de diverso tipo y sobre todo por las redes sociales a las que me asomo, la reacción a mí no me sorprende, aunque me irrita y me indigna. Es decir, en el Perú siempre, en 200 años de república, ha existido un sector dirigente que está a espaldas del país. Y eso lamentablemente se mantiene conforme muestran estas reacciones a las cuestiones, ¿no? Esas reacciones están profundamente cargadas de un desprecio étnico. Y esto es terrible, pese a que en el Perú existe un proceso de mestizaje de un lado muy, muy importante, y en segundo lugar, pese a que buena parte de la población comparte un idioma, una cultura, sin embargo el desprecio de los de arriba se mantiene respecto a los de abajo, por decirlo simplificadamente, ¿no? Y claro, la cosa es un poquito más complicada esa, porque no es un sector, ya simplifiquemos, como simplifica la narrativa pro Castillo. Son los blancos que están contra los indios o los cholos. La cosa es más complicada, porque la dominación social en el Perú, conforme han examinado varios antropólogos importantes, se establece en un sistema escalonado. De tal manera, basta ser un poquito menos cholo para despreciar al cholo. Y esto hace que los sectores medios hayan sido incorporados a esta actitud penosa, reprobable, de desprecio hacia el que tiene un poquito más de oscuro su color o al que tiene menos dinero. Entonces hay una mezcla de racismo y clasismo que son muy profundas en el Perú, que todos los procesos sociales que ha habido no han logrado desarraigar, y yo creo que ahora se muestra que efectivamente el Perú sigue siendo ese país que no quisiéramos que fuera. El expresidente Pedro Castillo, que arriesga una condena de 32 años, dijo recientemente que se consideraba un hombre secuestrado. ¿Cuán legítima es su detención? Yo creo que la detención que la policía de su propia escolta realizó el 7 de diciembre era una detención legítima. Es decir, se había producido un golpe, aunque el término golpe es usado de manera un poco elástica, pero creo que él había intentado una alteración muy grave de la situación del régimen constitucional. De esto no cabe duda. El asunto es que no es claro cuál es el delito por el cual, el delito que habría cometido. Yo no tengo duda de que fue un delito. Sin embargo, la fiscalía, que está muy claramente orientada con signos políticos, ha formalizado su detención y lo ha procesado en primer lugar por el delito de rebelión. Y esto sí que es discutible. Las normas sobre rebelión en el Perú requieren el alzarse en armas, y es evidente que no se alzó en armas. Entonces aquí hay un problema de legitimidad de la detención o de la formalización de la detención que es materia de discusión. Yo no estoy convencido de que la forma por la cual se le ha inculpado sea correcta, sea la más correcta, lo que no quiere decir que no haya cometido un delito. Al gobierno de la señora Dina Boluarte, sus adversarios le han dicho de todo. Lo menos es que se trata de un gobierno autoritario y lo más que es un gobierno genocida. Sí, claramente el término genocida no viene al caso. Es decir, nos estamos acostumbrando, diría yo, si es posible, esta expresión, a calificar de genocida a cualquier gobierno que incurra en la represión y que produce desenlaces de muerte. Esto no tiene sentido, pero evidentemente es un gobierno autoritario que está tratando de imponer por acción o por omisión, y hay algunas pruebas de esto que son claras, ¿no? Me refiero a una que se puede documentar. El gobierno ha aprobado una modificación del reglamento del ejército, de las Fuerzas Armadas, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en situación de los estados de emergencia. El reglamento, en su versión previa, autorizaba el uso de armas de manera no letal, prescribía la necesidad de disparar
en caso de que fuera necesario, para partes no sensibles del cuerpo o no vitales. Bueno, ese artículo ha sido modificado sin poner límites al uso de la fuerza. Esto es propio de un gobierno autoritario, creo yo, y muestra que las muertes producidas, dicho sea de paso, las muertes producidas no pueden ser legitimadas por un cambio posterior del reglamento, pero aún así, bajo este reglamento, habrían sido normales, digamos, estarían de acuerdo a ley. Y esto muestra un carácter no solamente autoritario, es un carácter casi siniestro del uso de las armas, ¿no? Entonces, yo no tengo duda de que se trata de un gobierno autoritario, comparto la preocupación de muchos en el sentido de que se está desarrollando, se está desenvolviendo de una manera cada vez más autoritaria. Entonces, no solamente se trata de los 70 muertos ya producidos, se trata de lo que puede venir después, ¿cierto? Qué oportuno que usted haya mencionado el tema de las Fuerzas Armadas, porque, señor Luis Pázara, usted sabe que hace muy poquitas décadas atrás, cuando se producía una crisis en un país en América Latina, las Fuerzas Armadas, con la excusa de salvar a la patria, realizaban golpes de Estado y tomaban el poder. Así es. ¿Podemos decir hoy que esto es impensable en el Perú? Bueno, hasta hace poco yo pensaba eso, hasta hace unos días, que era impensable, además de innecesario, porque las Fuerzas Armadas han recibido, como acabo de mostrarle con el ejemplo del reglamento, pleno respaldo, manos libres, si usted quiere, de parte del gobierno de Dina Boluarte y el premier Otárola. Sin embargo, hace 2 días apareció un comunicado y permítame que esto lo explique con detalle, de la Asociación de Oficiales Generales Retirados. Esta asociación, que teóricamente representa a los oficiales de muy alta graduación, generales en el caso del ejército, almirantes en el caso de la Marina, en realidad es la manera en la cual los oficiales, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad se expresan porque no pueden hacerlo formalmente, dado que las Fuerzas Armadas del Perú no son deliberantes y no pueden intervenir en asuntos de gobierno. Entonces recurren, esto ya es conocido en el Perú, recurren a esta especie de altavoz que es esta asociación de oficiales retirados y que sí pueden expresarse. Han emitido un largo comunicado en el cual hay calificaciones muy duras sobre el gobierno de Boluarte. Lo acusan de debilidad, lo acusan de falta de decisión, lo acusan, en suma, de no dar suficientes instrumentos a las Fuerzas Armadas para reprimir este movimiento social de insurrección, como usted quiera llamarlo. Esto sí que me ha preocupado porque si efectivamente esto revela, como creo que se puede interpretar, una preocupación o una mirada de las Fuerzas Armadas en actividad, nos colocaría ante otro escenario. No quiero ir más allá porque es especular. Las crisis pueden tener dos salidas. Una realmente muy dolorosa, dramática, y otra satisfactoria. Dos aclaraciones sobre este punto. Primero, ¿es factible solucionar la crisis si no se toma en cuenta que las protestas sociales son la expresión de hastío de una población que padece privaciones y que fue acallada durante tanto tiempo? Claramente, si usted mira el mapa de las protestas están sobre todo localizadas en el sur del Perú. Así es. Parte de la narrativa que está utilizando el gobierno y las fuerzas que lo apoyan, que son básicamente las fuerzas de la derecha, es que la prueba de que hay un intento subversivo en este asunto de parte de la población movilizada es que no hay reclamos sociales. Es decir, que no están reclamando hospitales, escuelas, servicios de salud o lo que fuera, sino que están haciendo demandas políticas. Están demandando que se vaya el gobierno, que
se convoque a una asamblea constituyente para tener una nueva constitución. Es curioso, ¿no? Porque siempre nos hemos quejado de que el Perú no tiene ciudadanos empoderados. Y esto se debe a muchas razones, etcétera. Y ahora que aparecen ciudadanos empoderados que hacen demandas políticas que son perfectamente legítimas en la medida en que no se recurran a la violencia, entonces ahora ya nos quejamos de eso y decimos, no, no hacen demandas sociales, hacen demandas políticas. Creo que efectivamente es muy difícil atender a la situación y responder a las demandas que está haciendo la población que está en situación de rebeldía, digamos, que ha recurrido a estas manifestaciones de protesta. Y lo digo porque si usted ve, como todos sabemos ahora, gracias a las grabaciones que se pueden hacer con un teléfono, cualquiera puede grabar una situación determinada. Hay muchas grabaciones que muestran lo organizada y lo encrespada que está esta población frente a la situación. Hay un video que circuló mucho y que es muy impresionante, en el cual en Juliaca, si no me equivoco, hay un desfile muy importante, muy concurrido, de comuneros que van gritando guerra civil, ¿no? Como una consigna. Creo que atender a esta situación requeriría mucho tacto, mucho manejo fino y legitimidad en lo que se haga. No es el caso del gobierno de Dina Boluarte, razón por la cual yo sí creo que este gobierno debería renunciar. Yo no me atrevería a decir cuál es la salida para esta situación, creo que sería una audacia de mi parte, una imprudencia, pero creo que la situación es muy compleja, muy difícil y enormemente preocupante. Hay analistas internacionales, sobre todo, que consideran que uno de los problemas que tiene el sistema político peruano es que el Parlamento goza de un, comillas, excesivo poder. Y este hecho se transforma en una fuente permanente de conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo. Además de eso, y permítame agregarlo aquí a esta pregunta, es evidente que los integrantes del Congreso peruano no quieren irse por ningún motivo. Sí, eso último es evidente, efectivamente. No quieren irse por razones que tienen que ver con la calidad de la representación que ellos ostentan, ¿no? Creo que el Parlamento, en una buena proporción de los representantes, son personas que han sido elegidas sin tener una trayectoria política y que representan intereses particulares, básicamente, ¿no? De la minería ilegal, de las universidades que no tienen calidad y pretenden seguir funcionando, incluso del narcotráfico. Este tipo de grupos de interés no solamente pues, quieren tener unos representantes que los protejan, que les den canonjías, ventajas, etcétera, sino que pretenden que esto se extienda todo lo posible. Entonces, la demanda de que se vaya al Congreso, que es una de las demandas que plantean las movilizaciones, es irrealizable por esta razón. Estos señores y estas damas quieren permanecer en los puestos todo lo que sea posible hasta el 2026, que es el periodo para el que fueron elegidos. Ahora, en cuanto al poder del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, es verdad que hay un artículo constitucional sumamente impreciso que autoriza a vacar al presidente por incapacidad moral. Este es un término desafortunado que tenía vigencia cuando fue introducido en las primeras constituciones del Perú en el siglo XIX, tenía un sentido para aludir a un estado mental inadecuado, digamos así, del presidente, cosa que podía ocurrir. El término se ha mantenido en la Constitución, pese a que nadie habla, cuando una persona padece un problema mental, no se habla de incapacidad moral, ¿cierto? Y esto, bajo esta fórmula de la incapacidad moral, pues se puede camuflar cualquier argumento por débil que sea. Ahí hay un problema constitucional que no se ha resuelto y que debería resolverse. Pero yo creo que el problema más importante proviene de otra cosa, proviene del sistema electoral.
Es decir, como usted sabe, en el Perú tenemos el sistema de primera y segunda vuelta. Si el candidato presidencial no obtiene mayoría en la primera vuelta, se va a una segunda vuelta entre los dos primeros candidatos. Esto es así, efectivamente, y así opera. Entonces, usted puede tener, como ocurrió con Castillo, un candidato, perdón, que en primera vuelta obtiene 13 o 15% de la votación y que en segunda vuelta gana con 51%. Pero el Parlamento es elegido en una sola vuelta, de tal manera que en esa primera vuelta en la cual los candidatos presidenciales no obtuvieron mayoría, los parlamentarios, no importa qué proporción de la población votó por ellos, son elegidos en esa primera vuelta. Y esto da lugar a que la composición del Parlamento no tenga ninguna relación con la composición de las fuerzas que apoyan o que han apoyado al candidato presidencial que gana. A partir de los últimos 15 años, hay una discrepancia, por así decirlo, entre la representación parlamentaria y las fuerzas que han elegido en segunda vuelta al presidente. Esto tendría que ser resuelto con un sistema que es, por ejemplo, el existente en Francia, por el cual cuando un candidato al Parlamento no obtiene mayoría en la primera vuelta, van a segunda vuelta también para elegir a este representante parlamentario. Yo decidí atrasar una pregunta relacionada con algo que usted dijo al pasar. Mire, yo no sé cuál es la solución a la crisis, pero cualquiera que ésta sea, pasa por el diálogo. Y aquí no veo que el gobierno tenga en este momento voluntad de diálogo, ni mucho menos si tiene casi la certeza pública de que el gobierno considera de que esto se va a solucionar con el tiempo, de que la gente se va a cansar con las protestas y que todo va a volver como los ríos a su cauce normal. Hay que decir, lo que usted ha dicho es absolutamente exacto, pero hay que decir que tampoco de la otra parte hay voluntad de diálogo. Sí, tiene usted Este, razón. ¿No? Entonces estamos en una situación muy complicada porque de ninguno de los dos lados hay una actitud eh, de disposición al diálogo, al entendimiento, a buscar una fórmula de acuerdo, de transacción. Entonces eso hace muy complicada la situación. Creo que la condición para, y me repito, tal vez, creo que la condición para que se produzca un proceso de diálogo que es indispensable para salir del empantanamiento y de la violencia es que Dina Boluarte renuncie a la presidencia. Me parece que su falta de legitimidad por resultados es muy clara y en la medida en que el gobierno sigue haciendo gestos de distanciamiento y de denuncia frente a los reclamos de esta población que no acepta el mandato, creo que la situación se agrava. No le diría que cada día, pero con enorme frecuencia, esta semana, le voy a poner un ejemplo de esta semana, con enorme frecuencia las autoridades gubernamentales descalifican, rechazan la movilización. El ministro de Educación, el día lunes, si no me equivoco, dijo públicamente, dijo a los periodistas que le hacían preguntas acerca de las mujeres aymaras que cargando niños en la espalda, como es la práctica usual de esta población, habían recibido bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo por la policía. Habían videos, habían fotos que mostraban esto, y entonces le preguntaron al ministro de Educación sobre este tema. Y dijo que esto mostraba que estas mujeres no tenían con sus niños la consideración que incluso los animales tienen. Este tipo de declaraciones desafortunadas, el ministro sigue en el cargo, se ha pedido varias voces, Transparencia Internacional entre ellas, han pedido su renuncia o su destitución, él sigue en el cargo. Este tipo de declaraciones constantemente agravan la situación, distancian la posibilidad de diálogo. Entonces yo creo que para entablar un diálogo, el primer requisito que tendría que darse es la salida de este gobierno, su sustitución por uno que tenga algún tipo de sensibilidad frente a lo que está ocurriendo. Es evidente que
La crisis debe resolverla el pueblo del Perú, que a él le corresponde, en soberanía, buscar un camino de salida. Dicho lo cual, ¿debería tener la comunidad internacional alguna actitud, alguna acción respecto del Perú? Sí, yo creo que sí, porque los actores peruanos no están dando muestras de tener la disposición o la capacidad o la sensibilidad, como dije hace un momento, para enfrentar una situación que es sumamente compleja. Yo creo que es la más compleja de los últimos 100 años y creo que no exagero. Creo que se necesita una intervención de la comunidad internacional, intervención en el sentido de demostrar preocupación, de pedir, como dije al comienzo, en los ámbitos que corresponden, que son los de las organizaciones internacionales de las cuales el Perú es parte, pedir explicaciones. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho algo, ¿no? La Comisión ya ha mostrado preocupación, ha pedido que se investiguen las muertes ocurridas en varios lugares del país, etcétera. Entonces, creo que por ese camino tiene que avanzarse y me atrevo a decir algo más. Creo que las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil de otros países también deberían mostrar de una forma u otra esta preocupación que se muestra o que es oportuna en situaciones críticas nacionales. Eso no es intervención en los asuntos internos de un país. Creo que es mostrar preocupación por una situación que es grave, que es compleja y que no se resuelve ni muestra vías para resolverse.